Miqueas 3, poder. En la última publicación, escribimos sobre la definición y los tipos de poder. Animamos a cada uno de nosotros a seguir el tipo de poder que Jesús usó mientras estuvo aquí en la tierra. Sin embargo, nunca anticipamos que el capítulo 3 de Miqueas hablaría sobre el tipo de poder que Miqueas tuvo para cumplir su misión. Como profeta, Miqueas fue enviado a denunciar la iniquidad de los líderes y de la clase rica de su tiempo. Él no era más que un campesino. Su vida estaba en juego. Ciertamente necesitaría algún tipo de poder para cumplir su misión con éxito. Y Dios ciertamente suplió esa necesidad. En Miqueas 3, versículo 8, Miqueas declara el tipo de poder que tenía y de dónde venía. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. Todos los profetas o mensajeros que Dios envió a su pueblo solían tener un mensaje de juicio. ¿Cómo pueden dar estos mensajes y no esperar algún tipo de represalia de las personas a las que señalan con el dedo? Para poder dar tales mensajes, primero necesitaban ser empoderados por el Espíritu del Señor. A continuación veremos un ejemplo de mal uso de poder y luego el empoderamiento que se le dará a un profeta para dar un mensaje de juicio. Veremos qué lecciones podemos aprender de estas experiencias. A ejemplo de mal uso del poder R.Y. David, 2 de Samuel capítulo 11. Ve empoderamiento del profeta Natán, 2 de Samuel capítulo 12. El capítulo 12 de 2 de Samuel registra uno de los mensajes más peligrosos jamás dados por un profeta a un rey. Se trata del profeta Natán. El Señor lo envió para dar un mensaje de juicio al rey David por su pecado de asesinato y adulterio. Podemos leer la historia de los pecados de David en 2 Samuel capítulo 11. A mal uso del poder R.Y. David, 2 de Samuel capítulo 11. Para entender el uso del poder en la historia del rey David, y luego pasar al poder que Dios le dio al profeta Natán para denunciar los pecados del rey, haremos un resumen de los pecados de David y de cómo al tratar de corregir sus pecados, solo empeoró las cosas. Israel estaba en guerra con los amonitas. David dejó la guerra y el control del ejército en manos de su capaz comandante, Joab, que también era su sobrino. Los sirios ya se habían sometido a Israel, y la completa caída de los amonitas parecía segura. Así que regresó al palacio. Pero cuando él estaba cómodo, tranquilo y seguro de sí mismo, se separó de Dios, cedió a las tentaciones de Satanás, y atrajo sobre su alma la mancha de la culpabilidad. Mientras estaba en el balcón de su palacio, vio a Betsabé duchándose en su casa. Ella era la esposa de Urías elitita, uno de los oficiales más valientes y fieles de David, Patriarcas y Profetas, capítulo 71. El pecado de David y su arrepentimiento, p. 776. Cometió adulterio con Betsabé, ella quedó embarazada, y para encubrir su adulterio, trajo a su marido de vuelta de la guerra para que pudiera pasar la noche con su esposa. Urías era un oficial tan leal que no regresó a casa esa noche. Estaba más preocupado por la guerra que por tener una noche de placer con su esposa. Así que David lo envió de regreso a la guerra con una nota para que se la entregara a Joab. Esa nota era la sentencia de muerte de Urías. Debía dejarlo solo en algún momento de la guerra para que los amonitas lo mataran. Una vez hecho esto, Betsabé quedaría libre para casarse con David y tener su hijo, fruto de su adulterio. Parece que el rey se salió con la suya en el asesinato y el adulterio. Pero no tan rápido. El poder de David le había sido dado por Dios, pero para que lo ejercitara solamente en armonía con la ley divina. Cuando ordenó algo que era contrario a la ley de Dios, el obedecerle se hizo pecado. Las autoridades, que son de parte de Dios han sido establecidas. Romanos 13 versículo 1, pero no debemos obedecerlas en contradicción a la ley de Dios. Patriarcas y Profetas, capítulo 71. El pecado de David y su arrepentimiento, p. 778. Ambos, Joab y el rey, eran culpables de asesinato y Dios había tomado nota de ello. Ve empoderamiento del profeta Natán, 2 capítulo de Samuel 12 versículos 9 a 15. En el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 71. El pecado de David y su arrepentimiento, pp. 779 y 780, leemos cómo Natán confrontó al rey David. El profeta Natán recibió órdenes de llevar un mensaje de reprensión a David. Era un mensaje terrible en su severidad. A pocos soberanos se les podría haber dirigido una reprensión sin que el mensajero perdiese la vida. Natán transmitió la sentencia divina sin vacilación, aunque con tal sabiduría celestial que despertó la simpatía y la conciencia del rey y le indujo a que con sus labios emitiera su propia sentencia de muerte.
Apelando a David como al guardián divinamente designado para proteger los derechos de su pueblo, el profeta le relató una historia de agravio y opresión que exigía justicia y castigo. Había dos hombres en una ciudad, dijo, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y teníala como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y aderezóla para aquel que le había venido. Segundo Samuel 12, versículos 1 a 4. El rey se airó y exclamó, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y que él debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo esta tal cosa, y no tuvo misericordia. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 5 y 6, margen. Natán fijó los ojos en el rey, y luego, alzando la mano derecha, le declaró solemnemente, tú eres aquel hombre. ¿Por qué pues, continuó, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Como David, los culpables pueden procurar que su crimen quede oculto para los hombres, pueden tratar de sepultar la acción perversa para siempre, a fin de que el ojo humano no la vea ni lo sepa la inteligencia humana, pero todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4 versículo 13. Nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto, que no haya de saberse. Mateo, capítulo 10, versículo 26. ¿Cómo capacita Dios a sus mensajeros? El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8 nos da la respuesta, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Cuando Dios nos llama para una misión, nos da poder por medio del Espíritu Santo. El mensajero de Dios debe entregarse completamente al control del Espíritu Santo. Él nos guiará y nos dará la sabiduría necesaria para decir lo que es apropiado para la ocasión. Leemos lo siguiente en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 11 y 12. Cuando los lleven a las sinagogas y a los magistrados y autoridades, no estén preocupados de cómo o qué responderán, o qué habrán de decir. Porque el Espíritu Santo les enseñará en aquella hora lo que se debe decir. El Evangelio según San Marcos, capítulo 13 versículo 11, dice lo siguiente, cuando los lleven para entregarlos, no se preocupen por lo que tengan que decir. Más bien, hablen lo que les sea dado en aquella hora, porque no son ustedes los que hablan sino el Espíritu Santo. ¿Por qué estamos sin poder? Al leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, la Biblia registra que a los discípulos se les había dado el poder de sanar, resucitar a los muertos y hacer milagros. Leemos en Hechos capítulo 5 versículos 12 y 15 que y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Te imaginas que nuestra sombra sirviera para curar a los enfermos? ¡Qué poder! La única razón por la que podemos pensar que somos impotentes en nuestros días es la falta de una experiencia de Pentecostés. El Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 13, dice lo siguiente, pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. No pedimos el Espíritu Santo, no oramos para que el Espíritu Santo more en nosotros. Preparación para recibir el poder del Espíritu Santo. Paso número 1, pedir. En obediencia a la orden de Cristo, aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. No aguardaron ociosos. El relato dice que estaban de continuo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Lucas capítulo 24 versículo 53. También se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Sabían que tenían un representante en el cielo, un abogado ante el trono de Dios. Con solemne temor reverente se postraron en oración, repitiendo las palabras impregnadas de seguridad. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16 versículos 23 y 24, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 el Pentecostés, p. 29. Paso número 2, arrepentirse y confesar los pecados. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento, y confesaron su incredulidad. Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón.
Los discípulos sentían su necesidad espiritual, y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo, y demandaban el poder que Cristo había prometido, y vid, pp 29 y 30. Paso número 3, actitud de espera, oración y unidad. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2, versículos 1 y 2. Sobre los discípulos que esperaban y oraban vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó a todo corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia, y vid, p. 31. Si no pedimos, oramos y esperamos al Espíritu Santo, no lo recibiremos. ¿Estamos pidiendo y orando por el Espíritu Santo? ¿Nos hemos arrepentido y confesado nuestros pecados en preparación para recibirlo? ¿Estamos listos para recibir el poder del Espíritu Santo?